de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue rey de Babilonia. Su reinado duró del 630 al 562 a.C. Él era hijo de Nabopolassar, un general caldeo que tras la muerte de Asurbanipal, rey de Asiria, se había proclamado soberano en Elam, Mesopotamia, Siria y Palestina, fundando un imperio neobabilónico que vino a ocupar el espacio del declinante imperio de Asiria. Nabucodonosor también fue conocido y recordado como un gran restaurador y constructor de templos y edificaciones públicas, como los jardines colgantes de Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo, y también es identificado también como el lugar donde fue construido la Torre de Babel. Nabucodonosor había asegurado el dominio de los territorios babilónicos, derrotando a los egipcios en la batalla de Carchemish 605 a.C. Todavía en vida su padre, Nabopolassar, en aquel mismo año, Nabucodonosor le sucedió y se consagró a la tarea de consolidar el imperio que había heredado, combatiendo incesantemente contra sus enemigos en la zona sirio-palestina. A pesar de que Nabucodonosor había ocupado Jerusalén y deportado a muchos judíos a Babilonia, el rey Joaquín de Judá se rebeló en connivencia con los egipcios en el 597 a.C. Tras recuperar Jerusalén, Nabucodonosor los castigó con una segunda deportación a Babilonia. Puso entonces en el trono de Judá a Sedecías, que también le traicionó, rebelándose de nuevo en alianza con Tiro y Egipto en el año 586 a.C. Tras 1 año y medio de asedio, Nabucodonosor tomó Jerusalén por tercera vez, mandó destruir la ciudad y el templo, y envió un tercer contingente de judíos deportados a Babilonia. En esta deportación de los judíos a Babilonia se encontraba entre ellos uno de los príncipes de Judá, que era Daniel, que a continuación leeremos su libro, que nos hablará de la locura del rey Nabucodonosor. En el capítulo 4 del rey Nabucodonosor empieza reconociendo el poderío del Dios Altísimo, cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación, reconociendo que sin Dios nada se puede hacer. Pero algo había que lo afligía al rey, y era que había tenido un sueño en el cual lo tenía muy inquieto, y en el cual había solicitado que todos los magos y astrólogos vinieran para interpretar su sueño, pero no habían podido. Así que llamó a Daniel, que le habían puesto por nombre Belsasar, y que a continuación le cuentan el sueño para que él dé su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado como el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos.
La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios del reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta había sido la interpretación que le había dado Dios a Daniel para que se la transmitiera al rey Nabucodonosor. Esta interpretación era para que él entendiese que estaba entrando en su corazón el orgullo, la soberbia, la altivez y el ego que entra en el hombre cuando ve que todos los sueños que había tenido se estaban consolidando y cumpliéndose a lo que él ya había planeado. Pero en ello Dios también le estaba transmitiendo que el corazón del hombre, que era el corazón de Nabucodonosor, se arrepintiese, porque también Dios tenía un propósito para con él. Esta había sido la interpretación de Daniel para el rey Nabucodonosor, una inspiración que había venido de parte de Dios para que lo transmitiera a Daniel. Esta palabra era para que Nabucodonosor entendiese que Dios es el que pone y quita a los reyes, es el que pone a los gobernantes, el que pone a los sabios en la tierra, porque el corazón de Nabucodonosor se había llenado de orgullo, de soberbia y de altivez, como muchos hombres también le entra cuando ve que ha cumplido todos sus sueños, todos sus anhelos, sus expectativas. Pero muchas veces el hombre se olvida que es hombre, es un ser humano mortal y no es Dios. Estas palabras se las había dicho Daniel para que entendiese el rey lo que iba a venir si no se arrepentía, ya que estas palabras le fueron dadas 12 meses antes de cumplirse este sueño en el cual se vuelva una bestia del campo Nabucodonosor. La palabra de Dios nos sigue hablando en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 28. La palabra de Dios nos dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre todos los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves.
Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. En estos pasajes de la palabra de Dios hemos visto que primeramente el rey Nabucodonosor se había enorgullecido, había entrado en la soberbia a su corazón y que él había creído que él había hecho todo con el poder y la fuerza que había en él. Pero cuán equivocado estaba, que al final el Dios del cielo fue el que le había dicho que él es el que pone y quita a los reyes y a los poderosos, que es Dios que con el poder del Dios del cielo es que se logran hacer las cosas. Y vemos también que había sido 7 temporadas, que esto también lo podemos asociar, que había sido 7 años que había perdido la razón y que estaba en la locura Nabucodonosor. Este hombre se volvió una bestia del campo, empezó a comer como una bestia, comía el pasto, el rocío de las aguas del cielo lo mojaban, su pelo había crecido como plumas de ave, sus uñas se habían vuelto como garras, por no reconocer al Dios del cielo. Así es el hombre en este tiempo, que muchas veces piensa que es con su capacidad, que es con su inteligencia, pero se olvida que todos somos hombres mortales y dependemos del Dios del cielo en todas las actitudes y en todas las situaciones que pasamos en la tierra. Por eso es muy importante que aprendamos a reconocer que hay un Dios todopoderoso y que si caminamos con Él, Él es el que nos dará la victoria. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34, en adelante, nos sigue hablando cómo el rey Nabucodonosor recapacita y reconoce a Dios. La Biblia nos habla y nos dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hemos visto en la palabra de Dios que nos ha hablado sobre el rey Nabucodonosor, un hombre que se había enaltecido su corazón y que incluso llegó a considerarse un dios en la tierra. Pero vemos también que Dios actuó de una manera para también ponerlo de ejemplo y enseñarle que el hombre es mortal, el hombre es un ser humano, y que la palabra de Dios también nos habla y nos dice que Él es quien pone reyes y quita reyes, quien es el que pone a los soberanos, a los sabios de esta tierra. Pero también nos dice en su palabra que solo hay alguien que es todopoderoso y que su reino es el reino sempiterno, que tiene un inicio mas no tiene final, porque de generación en generación Dios estará presente, y el hombre cuando quiere levantarse recuerde que fue hecho del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volverá, porque el hombre es finito mas Dios es infinito. Por eso la palabra de Dios también nos hace recordar que nosotros debemos siempre de tener a Dios presente en todas las cosas que hagamos. En este pasaje la palabra de Dios nos ha estado hablando para que siempre reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y que siempre andemos tomados de la mano de Él, y que nunca nos olvidemos que todas las bendiciones y todo lo que podamos tener es porque Dios ha permitido que tengamos. Pero también es momento de que nosotros reconozcamos que hay un Dios, que existe un Dios y que Él está con nosotros siempre.
Y así llegamos a la culminación de este video. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.